Bueno, señores, definitivamente hay que felicitar a el PRM por su hay que felicitar al PRM por su primaria, su acontecimiento de primaria, am, que fue muy bien llevada, pacífico, votó casi 1 millón de personas ahí, y entonces, sencillamente dieron un ejemplo de organización. Y esto está complementado con el hecho de que la disidencia que tuvo el presidente Abinader, que nosotros decíamos aquí el viernes que iba a sacar el 90% de los votos y dijimos por qué. Eso es importante para que ustedes sepan cuáles plataformas elegir, cuáles programas elegir a la hora de ustedes construir opinión. Construir opinión. Y yo estoy en una posición neutral, lo que me permite ser más objetivo en mi juicio, porque no tengo partido, ni quiero tenerlo. Cuando forme parte de un partido, será en el que yo estoy trabajando, el partido urbano, si se da. Y si no, algo que pueda contener esa ideología que yo tengo ahí detrás, liderazgo responsable. No me sentiría cómodo en ningún partido de los tradicionales. Todos los partidos que están participando ahí son tradicionales. Por eso se resisten los cambios. No quieren cambio. Entonces, eh, la, la situación del PRM es cómoda. ¿Por qué es cómoda? Porque el presidente gana ampliamente, ampliamente, y el mismo día se le suman los dos competidores más importantes que, que tuvo. Entonces, el presidente Abinader obtuvo el 90.8% de los votos. Yo dije que iba a ganar con un 90-10. Ahí está el video. Guido Gómez Mazara saca 5.5, Ramón Alburquerque 2.2 y otra señora que se llama Delia Ortiz 1.4. Bueno, tú tienes un partido que el 90% te apoya, tiene una disidencia que no llega al 10, pero esa disidencia, menos de 24 horas después de tú competir con ella, se suma a tu proyecto. ¿Qué significa eso? Que la unidad interna del PRM es brutal, brutal. Esa era la misma unidad que mostraban Danilo y Lionel mientras no actuaban como dos locos viejos. Estaban juntos. Del 90 y Lionel y Danilo empezaron a pelear juntos en el 94, cuando Lionel fue candidato a vice. Del 94 se pelearon en el 2007, pero para el público mantenían la unidad como un matrimonio que ya no existe, pero que la gente cree que están casados. Entonces, en el 2020 rompieron definitivamente. Tuvieron 26 años juntos. ¿Saben cuántos pleitos perdieron Lionel y Danilo mientras estuvieron juntos? Perdieron 2 elecciones. Una en el 2000, porque el PLD generó un efecto de choque y la sociedad no comprendía el impacto. Y la del 2002, porque el gobierno de Hipólito estaba por las nubes y barrió con todo. Pero después, miren, Lionel y Danilo juntos ganaron en el 2004, en el 2006, en el 2008, en el 2010, en el 2012, en el 2016. Ganaron todas esas elecciones juntas y el Congreso y toda la vaina, hasta que la unidad se rompió. ¿Por qué la unidad? Porque el modelo económico del PLD, y yo no soy PLDista, no estoy en ese partido y no pienso volver, a menos que me devuelvan mi secretaría general que me robaron, no pienso volver a eso. Yo no tengo motivo para defender al PLD, ni soy vocero ni me interesa. Pero el modelo económico del PLD tiene que ser el más eficiente de América Latina. Díganlo quien lo diga.
No importa lo que ustedes le digan. Es que la República Dominicana solamente una vez, un año dejó de crecer en el 2008. Y se religió el PLD en el 2008 por la crisis norteamericana. El PLD ganó las elecciones del 2008, le ganó a Leonel a Miguel Vargas Maldonado. Hubo que subsidiar el arroz en esa época y le ganó. Pero después, en los 20 años de gobierno del PLD, la economía siempre creció y la tasa del dólar estuvo estable. Por eso es que Luis Abinader deja a Valdés Albizu. Porque Luis Abinader sabe que el problema del PLD fueron dos. Primero, la unidad del partido que se rompió, igual que la de Jorge Blanco y Jacobo Masluta en el PRD. Y Luis sabe que porque Luis vivió eso, no lo iba a repetir otra vez. Y segundo, los escándalos de corrupción, sobre todo después del Odebrecht que generó la Marcha Verde, se sumó al desgaste de 20 años en el poder. El PRM no tiene desgaste porque no lleva 4 años en el poder. El PRM no tiene problema de división porque Luis acumula el 99% del partido ahora con la suma de Guido y la de Albuquerque y no tiene grandes escándalos de corrupción, por lo menos público no los tiene. ¿Qué significa eso? Que el PRM, si no viene un choque interno o externo de la economía tipo Baninter o tipo COVID, entonces el PRM debería ganar en la primera vuelta. Eso es lo que yo digo. De hecho, dije que si el PRM no gana en la primera vuelta, si no le gana a la alianza del PLD, de la Fuerza del Pueblo y de Miguel Vargas Maldonado, me retiro de los medios. Pero es muy difícil que yo me equivoque porque estoy viendo que el PRM está siguiendo el mismo patrón del PLD tratando de evitar los escándalos de corrupción. Los mismos proyectos de tránsito grandotes como los elevados y los túneles y los puentes y los pasos a desnivel, eso fue lo que anunciaron la semana pasada, los mismos asesores. Están siguiendo el mismo patrón de Leonel y Danilo, sin la división y sin los escándalos de corrupción. Con relación a Guido y a Ramón Albuquerque, yo quiero decir lo siguiente. Mañana hablaré de José Andújar y de Manuel Jiménez, que perdieron ambos siendo alcaldes, perdieron sus candidaturas. Pero el gobierno tiene que tener en cuenta la calidad de la disidencia de Guido Gómez y de Ramón Albuquerque. Y le voy a decir por qué brevemente. El presidente sacó 90 como Leonel frente a Danilo, que Leonel decía 90-10 y terminó 70-30. ¿Por qué Leonel no consiguió el 90-10 de Luis Abinader? Y por eso yo digo que la disidencia de Guido y la disidencia de Ramón Albuquerque es distinta. Y lo voy a explicar ahora. Miren, ¿por qué el 5 de Guido y el 2.2 de Ramón Albuquerque pesan tanto? Porque Guido y Ramón Albuquerque no están en el poder. Ojo, están en el gobierno, apoyaron a Luis los dos en la campaña, pero no ocupan funciones públicas. Eso significa que ellos no tenían capacidad ni de motivar ni de movilizar a su gente. El voto de ellos tenía que ser espontáneo. Yo creo que el de Luis en gran medida fue espontáneo porque está en el poder y porque está número 1 en las encuestas. Pero no es lo mismo tú motivar a una gente para que vaya a votar y tener tu delegado desde abajo que desde el poder. No es lo mismo. Es una cultura que hay en República Dominicana. Entonces, el caso de Danilo Medina frente a Danilo, ¿por qué Leonel no logró el 90-10 y Luis sí? ¿Por qué? Porque Danilo era ministro de la presidencia y renunció para enfrentar a Leonel. Entonces, Leonel y Danilo eran una misma entidad política, de la cual Leonel era la cabeza, pero Danilo era el cuerpo.
tronco, abdomen, pecho, extremidades, era Danilo. Leonel era la cabeza. Leonel ganaba las elecciones, pero Danilo era el que organizaba todo y dirigía todo. Y Leonel no nombraba gente, Leonel nada más firmaba. Quien nombraba era Danilo. Entonces Danilo tenía toda la estructura del PLD a sus pies. Cuando Danilo se va del gobierno, Leonel tuvo que montar una estructura que se la dirigió Félix Bautista. Porque Leonel no tenía estructura. Tuvo que improvisar una. Danilo era el que la tenía toda. Y por eso es que Danilo le sacó un 30 a Leonel. Pero Guido no tiene estructura dentro del gobierno. Guido no controla 4 ministerios. Danilo controlaba a todos. Ramón Albuquerque no controla 4 ministerios para llevar a la gente a votar. Danilo Medina los controlaba a todos. Y Danilo Medina le sacó 28 a Leonel. Si Guido y Albuquerque hubiesen tenido estructura, como tenía Danilo, le sacan 28 a Luis. Ahora, ¿qué pasó después de esas elecciones internas en el PLD que Leonel le sacó 70-30 a Danilo? Se religió frente a Miguel Vargas. Eso va a pasar con Luis Abinader. Ya el proceso interno sumó a la disidencia, una disidencia cualitativa, repito. Ese 5 de Guido y ese 2 de Albuquerque son puros, porque no se ganaron desde el poder. Y por eso yo considero que Luis tiene que buscar la forma de integrarlo, no de mencionarlo, no, de integrarlos al proyecto, porque ellos demostraron que tienen una fuerza real ahí. Yo creo que es la fuerza de lo que queda del PRD en el PRM. Porque Albuquerque fue presidente del PRD y Guido fue candidato a secretario general y fue el último que se quedó peleando con Miguel cuando el PRM se fue. Creo que es lo que realmente queda de PRD en el PRM, lo que se expresó en favor de Guido y en favor de Albuquerque. Si el presidente Abinader no piensa buscar una segunda reelección, no tiene problema, puede dejar que los liderazgos fluyan. Pero lo que Guido logra con ese 5%, que la Junta a un 5% le da carácter de mayoría en el sistema de partido y electoral dominicano, ¿sabían? Un partido con un 5% de mayoría. Lo que Guido logra, por lo menos por ahora, es convertirse en el segundo líder cuantitativo del PLD. O sea, ya Guido tiene que estar pensando cómo va a hacer valer ese 5 en el 2028. Porque él dice, si yo fronteé con Luis, ¿cómo no voy a frontear con Carolina o con David Collado o con Yayo Lobatón o con cualquiera que surja? Eso es lo que él tiene que estar pensando ahora mismo. Vamos a ver qué pasa en el PRM, pero reiteramos la felicitación porque hicieron un proceso exitoso, participativo, pacífico, ordenado y organizado por esa comisión de elecciones internas que dirige del INE Ascensión.